Así que, bueno, formalmente damos comienzo a la masterclass y que en primer lugar quiero agradecerles a todos los presentes. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Mario Helfestein y voy a estar a cargo de la moderación de esta masterclass que se organiza en el marco de una nueva edición del ciclo que hemos denominado Nuevas Fronteras y Enfoques Emergentes de la Administración y que está organizado por el Departamento Pedagógico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el Foro Ecuménico Social, el Centro de Estudio del Estado y las Organizaciones Públicas, el Centro de Estudio para el Análisis Financiero y el Instituto de Modernización del Estado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y quiero agradecer muy especialmente también a quienes son los organizadores, moderadores de este encuentro, que están algunos de ellos aquí presentes: Fernando Flores Mayo, de Foro Ecuménico Social; Iván Quiroga Canjiano; Alejandro Esteve, del Centro de Estudio del Estado y las Organizaciones Públicas; Gustavo Tapia, y bueno, y mi nombre es Mario Helfestein. Y bueno, el tema que nos convoca, como ustedes saben, es un tema de enorme relevancia, uno de los ejes estratégicos más importantes para el futuro de la Argentina, la matriz energética. Y bueno, nuestro país está atravesando una transformación energética sin precedentes, como todos sabemos. Eh, Pasó de ser un país importador neto de energía y en los últimos años a ser un exportador, a tener creciente superávit comercial energético. Vaca Muerta, bueno, como todos sabemos, se ha consolidado como como el nuevo centro de gravedad del sector. Y se avanza, entre otras cosas, bueno, la construcción de un mega oleoducto, de planes de exportación de GNL, y este panorama, en principio auspicioso, ¿no? Dispara varias preguntas que no tienen respuestas cerradas. ¿Qué pasa con la transición energética global y cómo se posiciona nuestro país? ¿Cómo incide la geopolítica? Conflicto en Medio Oriente, bueno, tan de enorme actualidad, la política energética de Trump. ¿Qué hacemos con la renta de vaca muerta? ¿La consumimos? ¿La invertimos en una nueva matriz? ¿Cómo conciliamos el desarrollo de hidrocarburos con los avances de las energías renovables? Y para iluminarnos sobre estas cuestiones tan importantes, tenemos el privilegio de contar eh, con una de las voces más autorizadas en la materia en nuestro país, que es el doctor Daniel Montamat, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muy especialmente por estar presente y por la disposición que ha tenido con todos nosotros para ser este expositor en esta masterclass. Y naturalmente su mirada combina rigor técnico, experiencia de gestión y visión estratégica. Yo me voy a tomar unos segundos nada más para leer el breve, que seguramente todos conocen, la extensa trayectoria y currículum del doctor Daniel Montamat. Él es contador público, economista y abogado, máster en economía de la Universidad de Michigan, doctor en economía en la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue director de GAD del Estado, presidente de IPF, Sociedad del Estado, fue secretario de Energía de la Nación, director titular de IPF, Sociedad Anónima, actualmente director titular de MESA, la empresa mendocina de energía. Bueno, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor invitado en varias universidades nacionales. Resumo un poco más, así arrancamos. Y ha recibido varias distinciones: egresado medalla de oro, premio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, premio a la trayectoria destacada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diploma de honor Domingo Faustino Sarmiento, otorgado por el Honorable Senado de la Nación. Así que, bueno, sin más preámbulo, doctor Daniel Montamat, nuevamente agradecerle. Y bueno, la masterclass es suya. Hemos coordinado con el doctor Daniel Montamat que él va a hacer una exposición de 40 minutos aproximadamente, y después abrimos un pequeño espacio para hacer preguntas, y para que todos sepamos más o menos la organización de esta masterclass. Más o menos en una hora tenemos previsto cerrar esta, esta, esta sesión. Así que muchas gracias nuevamente.
Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a los organizadores, aquellos que están en la audiencia. Eh, Déjenme empezar con esto. Esto va a ser conceptual, así lo habíamos arreglado, eh, porque lo van a grabar. Entonces, mi propósito es hacerlos reflexionar. Y cuando la reflexión gira sobre el presente y sobre el futuro, porque vamos a hablar de la energía en el presente, tendencias hacia el futuro, yo siempre hago una petición de principio. Para mí el futuro está abierto, no está escrito en piedra, no hay determinismo. Y digo esto porque en las audiencias argentinas, idiosincráticamente, tendemos al determinismo respecto al futuro. O estamos condenados al éxito o el fracaso es fatal. Y la verdad que estamos frente a un futuro abierto, estamos en un futuro abierto en el mundo, que es futuro abierto para la región, futuro abierto para la Argentina, y en este futuro abierto estamos llenos de incertidumbre. Y la guerra que se está desarrollando en este momento suma, por supuesto, más incertidumbre. Pero yo les diría que la incertidumbre fundamental que se está dando en este futuro abierto es hacia dónde va esta recomposición o reordenamiento del poder mundial. Y aquí se mueven tres capas tectónicas que están eh, primando sobre toda esta transformación del orden mundial. Una de ellas, estamos pasando de un multilateralismo basado en reglas, ¿eh? A un multilateralismo en el mundo basado en reglas, pero del más fuerte. ¿Mm? Eh, entonces, esto genera toda una eh, transformación en el orden mundial. La guerra es producto también de este nuevo multilateralismo donde, en cambio de primar reglas comunes, están primando las reglas del más fuerte. ¿Mm? Yo les recuerdo a aquellos que vienen de la economía, aquella simplificación que hacía Samuelson reduciendo la economía a dos bienes, manteca y cañones, y trazaba la curva de frontera de producción respecto a estos dos bienes, manteca o cañones. Bueno, estamos en un orden mundial donde vamos a la producción en esa frontera de producción de más cañones. Va a haber menos manteca. Es decir, vamos a un orden mundial donde están aumentando los presupuestos bélicos en todas partes del mundo. Y como está cambiando también la tecnología y el arte de la guerra, hay que renovar equipos. Se está terminando el dividendo de la paz que vino después de la caída del muro de Berlín en 1989. Más cañones, menos manteca. Segundo movimiento tectónico en el orden mundial. Estamos pasando de una, yo le llamo globalización planetaria a una globalización regionalizada. ¿Qué quiere decir esto? La globalización planetaria que primó en la primera década del el nuevo siglo era una globalización regida por el principio del just in time, ¿eh? Con cadenas de valor global, donde los grandes contenedores oceánicos permitían articular ofertas y demandas de bienes finales e insumos desde cualquier lugar del mundo hasta cualquier otro lugar del mundo. Bueno, esa globalización planetaria se está transformando en globalización regionalizada.
se están rearticulando las cadenas de valor y se está dando esto que en inglés algunos llaman friendshoring, nearshoring. Ahora tenemos que tener cadenas de valor articuladas a suministros amigos y, si es posible, suministros de zonas cercanas. El tercer movimiento tectónico que también resume los otros dos que planteé es el tema del conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China. Por primera vez hay un hegemón que está disputándole al dominio de los Estados Unidos, y la disputa, el conflicto hegemónico, se da en todos los órdenes. En el orden comercial, por supuesto que tiene que ver esto con la guerra arancelaria, pero se está dando en el orden tecnológico, se está dando también en el orden bélico, y esto va a seguir conjugado con las otras dos, este multilateralismo basado en la fuerza y con esta globalización regionalizada, a determinar esto. Vamos a un orden mundial donde la geopolítica va a presidir o va a tener preeminencia respecto a lo estrictamente económico. Y en un mundo donde la geopolítica tiene preeminencia, hay dos temas que pasan a ser claves en la agenda mundial. Primer tema, seguridad energética. Segundo tema, seguridad alimentaria. Cuando la seguridad energética pasa a ser o a tener un rol clave en la agenda mundial, imagínense en el tema de esta guerra, justamente se pone en crisis suministro energético que viene de Medio Oriente, por eso saltan los precios del petróleo, y el salto ese va a depender de cuánto llega en función de si el conflicto escala o desescala, porque está en juego la seguridad del suministro energético que atraviesa el estrecho de Hormuz. Entonces, cuando esté en juego la seguridad energética por esta preeminencia de la geopolítica, las tres condiciones que reúne el suministro energético, que son un suministro energético que sea accesible, segundo, que sea seguro y que sea sustentable. Tres características que se combinan armoniosamente en épocas de paz, cuando prima la economía sobre la geopolítica. Estos tres empiezan a ser polos en tensión: el suministro energético accesible y seguro entra a prevalecer sobre el suministro energético sustentable. El trilema se resuelve con la alianza de estos dos, en desmedro de la sustentabilidad energética. Por eso, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la actualidad, en este mundo donde hay preeminencia geopolítica y donde la seguridad energética está al tope de la agenda, es que la transición energética que muchos imaginaron a un ritmo mucho más eh, serio está empezando a ralentizarse. Estamos con una matriz energética dominada por los fósiles en un 80%, donde petróleo sigue teniendo primacía, después el carbón, después el gas natural. Pero acuérdense, hace poco nomás hablábamos de la transición energética net zero emission en el 2050, con fuerte irrupción de las energías renovables, con desplazamiento de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes se dan cuenta que el conflicto la guerra, se está librando con combustibles fósiles. Los aviones trabajan con fuel, los drones
trabajan con jet fuel. Los drones estos simplemente que tenemos para visualizar desde arriba son los que usan las pilas de litio. El resto todo se mueve a combustible fósil. Entonces, eso hace de que la transición energética que algunos imaginábamos tiempo atrás iba a ser veloz y que en el 2050 nos iba a dar una matriz energética completamente dependiente de las nuevas energías, esto no va a ser tan así. De cualquier manera, yo el otro día escribí, y creo que eso motivó esta charla que estamos teniendo, un artículo donde, frente a esta ralentización en la transición energética, hay, sin embargo, 6 tendencias en la transición energética que llegaron para quedarse. ¿Eh? Puede haber otro ritmo, va a haber subes y bajas, pero hay 6 tendencias que hay que asumir cuando queremos bajar todo esto después a una estrategia en la región y a una estrategia energética para la Argentina. Primero, en la matriz primaria se va a seguir dando la sustitución intrafósil. El gas natural va a seguir desplazando al carbón mineral. Por supuesto que es menos contaminante desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, pero también es menos contaminante desde el punto de vista del monóxido de carbono y otros gases contaminantes. Así que esa tendencia eh, llegó para quedarse, se va a seguir dando y en algún momento el gas natural va a desplazar como la segunda fuente de energía primaria dentro de la matriz fósil al carbón mineral. ¿M? Eh, por supuesto que China, la India, Indonesia siguen dependiendo fuertemente para su matriz secundaria, la eléctrica, del carbón mineral. Y es ahí donde se tienen que dar o ir dando los grandes desafíos de sustitución. Segunda tendencia, en la matriz secundaria de generación eléctrica, la irrupción de las energías renovables, solar, eólica, también llegó para quedarse. Estas energías hoy son competitivas a nivel inversión, todavía tienen bajo factor de carga, la intermitencia y por lo tanto van a tener que resolver con alguna tecnología esto, pero en la matriz secundaria yo creo que se va a seguir dando este crecimiento de las energías renovables. La tercera señal o tendencia que también se va a seguir dando por más negacionismo que haya en materia de cambio climático, etcétera, etcétera, va a ser la tendencia en la matriz de consumo final a la electrificación. Se viene electrificando el parque automotriz, no lo hará tan rápidamente como se esperaba algunos años atrás, pero se vienen electrificando los edificios. La matriz de consumo final también va a tender a la mayor electrificación respecto a los otros combustibles finales. Eh, en las redes eléctricas se va a seguir dando el tema esto de los smart grids, es decir, de las redes inteligentes, la aplicación del Internet a las redes para hacer interactuar oferta y demanda eléctrica. Esta es otra tendencia que llegó para quedarse. Y la otra tendencia que ha llegado para quedarse, sobre todo en el mundo desarrollado, es que los consumidores eh, prefieren, y esto es preferencia de los consumos, aquellos bienes y productos finales que tienen menos huella de carbono. Eso, toda una escuela que se ha hecho sobre esto y también es una tendencia que hay que tener en cuenta. La última tendencia que engloba todas las otras es vamos a un mundo con una tasa decreciente de intensidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a un mundo que va a consumir menos unidades de energía por unidad de producto final. Y esto sería muy alentador, salvo que viene nueva aparatología que es más consumidora de energía.
por ejemplo, los centros de datos, estos que son consumidores de energía eléctrica. Pero desde el punto de vista de la productividad de la energía como insumo, la tasa de intensidad energética viene bajando en realidad de la crisis de petrolera de Yom Kippur, y esta otra tendencia también llegó para quedarse. Entonces, dicho esto, entremos a bajar todos estos temas a la región. Eh, un mundo de preeminencia de la geopolítica, un mundo donde la seguridad energética está al tope de la agenda, un mundo donde la transición energética que imaginamos a ritmo veloz se ha ralentizado, pero donde hay 6 tendencias que llegaron para quedarse. Estratégicamente, ¿qué significa esto para la región donde vivimos? Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista geopolítico. Bueno, aquí viene un tema fundamental, la región. Argentina, cuidado, y los socios del Mercosur, incluyan algún otro socio eventual en la región, eh, pueden ofrecer al resto de las regiones, en esta globalización regionalizada que planteé, seguridad energética y seguridad alimentaria. Dejo de lado lo alimentario porque ustedes saben que sumamos las producciones nuestras, la de Brasil en materia agropecuaria, agreguen algo de los otros socios, y estamos primero, segundo, tercero en casi toda la producción granaria, ¿eh? Pero es harina de otro costal. Me concentro en lo energético. ¿M? Brasil va a llegar a producir hacia el fin de la década unos 3.500.000 barriles de petróleo. La Argentina, como bien está en 900.000 barriles, va a llegar a producir 1.500.000 barriles. Estamos 5 millones de barriles de petróleo en la región, en un mundo que está consumiendo hoy 105 millones de barriles día. Eh, ya es algo relevante, pero es algo mucho más relevante en este contexto geopolítico donde Medio Oriente vuelve a ser una zona caliente y una zona con muchos problemas. Miren lo que sucedió, por ejemplo, con el suministro que venía a Europa desde Rusia a través de los gasoductos. Lo reemplazó Europa por gas natural líquido, GNL, proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos y de Qatar. Bueno, en estos días con la guerra el suministro de Qatar se interrumpió. Dañaron sus instalaciones, los barcos de GNL tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Cuando esto termine, esa zona vuelve a ser caliente. Y Europa tiene la oportunidad ahora de buscar nuevas fuentes de suministro en la región. Hemos firmado el Tratado Mercosur-Unión Europea. Se aprobó, y la prensa no destacó demasiado, pero en el Senado eso se aprobó por 69 votos sobre 72. Superó la brecha. ¿Mm? Bueno, Europa hoy tiene mucho más interés que antes de ayer, que antes del conflicto, de buscar suministro de gas alternativo. Ustedes saben que ya se ha firmado un contrato entre uno de los proveedores de gas de la Argentina, de gas natural líquido, que es la empresa Southern Energy, con una empresa alemana CESE, un contrato de 8 años para un suministro más o menos de 11 millones de metros cúbicos día de gas. Eh, la región puede estar produciendo gas hacia mediados de la próxima década, sumando gas argentino y gas de Brasil fundamentalmente. Vamos a ver cómo reaccionan las reservas de gas de Bolivia, de unos 360 millones de metros cúbicos, de los cuales 100 millones pueden ir al mercado del GNL, con esto que está empezando a partir del último trimestre del año próximo. En el mundo se comercializan 1.600 millones de metros cúbicos día de GNL. Participar con
100, claro que estoy tomando la foto actual y hay que ver cómo evoluciona el mercado, pero es algo también importante. Es decir, vuelvo a subrayar, la región hoy puede ofrecer a otras regiones seguridad energética y seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la región? Replantear el acuerdo regional. Tenemos que reconfigurar el Mercosur. Yo no creo para transformarlo en un acuerdo de libre comercio, como algunos proponen, sino para profundizar la integración regional. Y creo que la integración regional, ayudada por este acuerdo Mercosur-Unión Europea, se profundiza vertebrando la región. Todavía estamos invertebrados. Hay que vertebrarla con infraestructura, infraestructura de transporte, aerocomercial, eh, rutas, trenes, mucho más de lo que está. Hay que vertebrar a la región con eh, las IT, las Information Technology, pero hay que vertebrar también la región integrándola energéticamente. Mercados regionales de energía, de gas, mercados regionales de electrones, de electricidad. ¿Por qué? Porque esto ahora coadyuva a la necesidad de seguridad energética que cada uno de los socios de este acuerdo requiere. Es decir, para afuera podemos ofrecer seguridad energética. Para adentro, integrados, reforzamos la seguridad energética, que es un tema clave de agenda y que necesitamos asegurar. Entonces, reconfiguración del Mercosur. Eh, el Mercosur tiene que dejar de ser una zona de sustitución de importaciones ampliada y transformarse en una plataforma regional de valor agregado para ir hacia las otras regiones en esta globalización regionalizada que he planteado, donde también hay rearticulación de las cadenas de valor. Las cadenas de valor globales, muchas de ellas se van a transformar en regionales, se vienen relocalizaciones productivas y una región que puede ofrecer seguridad energética y seguridad alimentaria es sumamente interesante para estas relocalizaciones productivas. Y voy terminando con esto, entonces. ¿Cómo bajamos esto a la Argentina? ¿Cuáles son las estrategias que frente a este mundo de preeminencia de geopolítica, con esta necesidad de integrar la región, no de desintegrarla, eh, Argentina tiene que armar su estrategia energética? Bueno, primer tema de esa estrategia energética es un tema de decisión política, ¿eh? Tenemos que promover de nuevo la integración energética regional. Yo me he desgañitado proponiendo integración energética regional, armando agendas de convergencia regulatoria entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, en el Mercosur, poniendo objetivos finales en tal fecha y viniendo para atrás para ver qué pasos teníamos que dar. Está todo más o menos elaborado. Tenemos que relanzar el proyecto de integración energética regional. Esto debe ser uno de los ejes de la política o de la estrategia energética argentina. Segundo, en este mundo donde se dan estas tendencias que dije, que llegaron para quedarse, donde se ha ralentizado la transición energética, pero donde sigue habiendo sustitución de carbón por gas natural, etcétera, etcétera, renovables, etcétera. Argentina tiene la oportunidad de desarrollar mucho más intensivamente su sector energético. Eh, Está viendo que estamos haciendo un nuevo rumbo en materia de hidrocarburos. Tenemos que aprovechar el potencial de Vaca Muerta, desarrollar intensivamente Vaca Muerta. Ahí subrayó quien me precedió
en la palabra algunas obras de infraestructura que se están haciendo. Vean, en materia petrolera ya hemos duplicado el oleoducto de evacuación Odelval, que sale a Bahía Blanca. Vamos a terminar un nuevo oleoducto, vamos, que sale a Bahía Punta Colorada. Con toda esta capacidad está rehabilitado el oleoducto trasandino. La Argentina, si llega a producir hacia fines de la década, principios de la década próxima, 1.500.000 barriles de petróleo, necesitamos para la refinación 550.000 barriles, pongámosle un poco más, nos quedan prácticamente 900.000 barriles para exportar en forma sostenida al mercado internacional y la estructura de evacuación ya se está haciendo. Por eso yo digo a muchos colegas cuando me discuten las cifras de exportaciones que pueden derivarse de todo esto, muchachos, si ya se han enterrado los caños, la única forma de recuperar eso que es capital privado es con peajes, y los peajes se cobran sobre flujos que pasan, es decir, con volúmenes de petróleo que van a salir hacia el mercado internacional. En petróleo, yo creo que los deberes están hechos, la estructura de evacuación ya está caminando. En gas natural, bueno, tenemos el tema de que a partir de los próximos meses empieza a hacerse un nuevo gasoducto dedicado, que va a unir reservas de vaca muerta también con Bahía Punta Colorado para abastecer los barcos estos en el consorcio que lidera Pan American, y que integran otras empresas. Ahí se estarían exportando en dos barcos, uno primero empieza en el 27, el otro llegaría a fines del 28, unos 27 millones de metros cúbicos de día. Pero después vienen los proyectos de YPF con el Eni, asociada a esta empresa ahora de Emiratos Unidos, y ahí podríamos estar exportando hacia finales de a finales, perdón, mediados de la próxima década, alrededor de 100 millones de metros cúbicos día de GNL. Importante. Y ustedes me dicen, ¿cuánto significa la cuenta? Bueno, hay distintas cuentas que se hacen y esto va a depender también de los precios del petróleo y los precios del gas natural en un futuro abierto. Vuelvo a la petición de principio. Pero bajo ciertas hipótesis se han estimado inversiones desde el 2026 hasta el 2040 de unos 20.000 millones de dólares por año. Esto en upstream y downstream con toda esta infraestructura nueva de evacuación internacional incluida. Y hoy estamos exportando hidrocarburos, pongámosle este año 13.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, según cómo vengan la variación de los precios del petróleo, vamos a llegar a exportar unos 30.000 millones de dólares. Con lo cual es relevante los hidrocarburos, es relevante el gas natural. Termino con esto. Pero es relevante que esta riqueza energética derrame sobre los argentinos. Que no estemos trabajando sobre eh, una isla extractiva, que saca producto para el mercado externo y beneficia a un grupo concentrador de empresas. No, la abundancia del desarrollo energético tiene que traducirse para los argentinos en un gas de menos de $3 el millón de BTU y en boca de pozo, y un megavatio hora entre 40 y $50 el megavatio hora. Eso es una gran ventaja competitiva. Pero para que esa ventaja competitiva se dé, ventaja comparativa se traduzca en ventaja competitiva, viene el otro eje estratégico de la energía en la Argentina. Hay que recapitalizar la industria eléctrica argentina. Está descapitalizada, tanto en el segmento de generación, cuanto en transporte, cuanto en distribución. ¿Por qué recapitalizar? Porque el primer valor agregado de un gas abundante es su transformación en electrones. Todos usamos electrones. Los
distintos niveles productivos usan electrones. Las grandes empresas, las pymes, usan electrones. Para eso tenemos que llegar con esos electrones que sean competitivos. Pero después todos estos procesos de gas abundante y energía abundante y competitiva encadenan otros procesos. Por ejemplo, gas abundante como insumo químico, petroquímico. Hay relocalizaciones europeas que están viendo dónde se instalan y un gas abundante y precios competitivos puede hacer de Argentina un lugar sumamente interesante. Gas natural vehicular, tenemos que desarrollar el gas natural vehicular para el transporte pesado, que puede usar GNC, pero también puede usar para largas distancias GNL y sustituimos gasoil, que es más caro. En fin, electrones para centros de datos, inteligencia artificial, son todos procesos que se encadenan. Termino con esto y más o menos cumplí, creo, los 40 minutos que había prometido. Creo que la industria energética argentina, frente a estas tendencias, estos condicionamientos que nos vienen dados por el mundo, ¿m? Tiene que entender que primero no puede ir a contrapelo de las tendencias mundiales y de las oportunidades que ofrece el mundo. Segundo, tenemos de una vez por todas que recrear en esta industria que es capital intensiva horizontes de largo plazo. Con horizontes de largo plazo, la industria energética argentina va a transformarse en una de las locomotoras del desarrollo económico y social que yo creo que como argentinos todavía nos debemos. Bueno, muchas gracias y voy a escuchar preguntas. Bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la exposición tan rica y esclarecedora. Bueno, agradecer a los que se fueron sumando. eh, y bueno, se sumó también Iván Quiroga Cagiano y Gustavo Tapia, que son también organizadores de esta masterclass. Y bueno, y creo que a los asistentes les ha surgido varias inquietudes, así que los invito a levantar la mano o a través del chat. Este, vamos a tener, como dijimos al comienzo, un espacio de 15-20 minutos para hacer preguntas. Así que quienes quieran intervenir, bueno, utilizan cualquiera de los dos canales. Y, y para, me permito abrir el fuego, para, bueno, mientras van pensando. Eh, a ver, vos, Daniel, mencionaste, bueno, la vaca muerta como la importancia de vaca muerta en cuanto a la generación de este superávit energético que está teniendo la Argentina hoy. Y por la experiencia histórica argentina, nuestra bonanza en recursos naturales no siempre se tradujo en desarrollo sostenible. Y vos creo que lo comentás en algunas publicaciones, en algún libro tuyo. Desde tu perspectiva como economista y además con la experiencia, ¿no?, que tenés en gestión en estos temas, ¿cuáles deberían ser las condiciones institucionales para que la Argentina aproveche este ciclo y que la renta de vaca muerta se convierta en una inversión estratégica y no en gasto corriente, ¿no?, como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia? Perfecto, algo sugerí al final, ¿no? Necesita esto eh, políticas de largo plazo. Pero yo te diría que un tema clave es hoy tenemos un perfil exportador. Vaca muerta da mucho más que para el mercado doméstico. Y vaca muerta es mucho más gas que petróleo, es casi 70% gas. ¿eh? Con lo cual es fundamental para vaca muerta, no solo el desarrollo petróleo, que ya se está dando, yo lo dije, eso está encaminado, sino que logremos contratos como este que se ha logrado con Alemania en firme de abastecimiento de gas natural para desarrollar intensivamente el gas natural, porque desarrollo intensivo del gas natural para afuera va a beneficiar también el precio del gas natural para adentro, y esto va a generar otros encadenamientos productivos. Entonces hay algo que tenemos que aprender respecto a la experiencia pasada. Cuando uno tiene un perfil exportador, otras veces lo hemos tenido y lo perdimos, eh,
hay que asumir de que somos tomadores de precios del mercado internacional. ¿eh? Todos los periodistas ahora me están preguntando, ¿y cuánto va a subir la cuenta de exportaciones este año? Porque tenemos un perfil exportador con esta suba de los precios del petróleo. Y yo les digo, regla de tres. Y bueno, si tenemos 300.000 barriles de exportaciones día, sube $20 el barril, multipliquemos eso por la cantidad de días y vamos a tener una cuenta exportadora. Pero advierto, y esto viene a lo mejor a alguna pregunta, si desescala el conflicto de Medio Oriente, el mercado vuelve a regirse por los fundamentales. Y los fundamentales dicen que hoy hay sobreoferta y que los inventarios están al tope. ¿m? Con lo cual, así como subió, el precio bajó. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta en una política de largo plazo, y me refiero sobre todo a los precios, tomadores de precios somos formadores de costos. Tenemos que seguir trabajando en los costos para ser competitivos. ¿Qué costos me refiero? Por supuesto, uno relacionado a los costos financieros que se derivan del riesgo país. Eh, Baja el riesgo país, bajan los costos financieros en estas industrias que son capital intensivo y bajan, por supuesto, las tasas de descuento de los fondos para los distintos proyectos. Pero después también tenemos que tener una industria de servicios más competitiva e internacionalizada. Paso a la micro. ¿eh? Entonces hay que terminar con las aduanas interiores. Mire, no es solo el compre nacional en una serie de cosas, es compre provincial, es casi hasta compre añelo en esto. Y todas estas cosas no se notan cuando la producción tiene precios sumamente competitivos, arriba de $70. Pero si el precio llegara a bajar y los mercados de futuro a principio de año daban futuros de $55 y los precios del petróleo bajaran a $55, $50, tenemos que trabajar sobre los costos. Entonces yo te diría, estabilidad de las reglas, capitalización de la industria eléctrica, donde ahí también hay que cambiar una serie de reglas y la cosa no viene tan acorde a las necesidades que tenemos de capitalizar la industria eléctrica. Se va a abrir el mercado eléctrico, pero en fin, hay una serie de precios de transición que no sé quién los ha hecho, pero establecen costos marginales, medios raros. Y necesitamos más infraestructura eléctrica para transformar todas esas moléculas de gas en electrones. Pero no olvidemos la lección que nos da el tema de los precios. Tengamos cuidado porque si los precios bajan, eh, y no somos competitivos en costo, ahí se resiente la inversión, se pierden mercados y cuando se pierden mercados en este sector como en otro, después recuperarlos va a ser difícil. Bien, gracias. Bueno, está abierto el juego de preguntas. Fernando, ¿querés hacer alguna Sí, intervención? yo le quería preguntar a Daniel que dijo que estaba prevaleciendo la seguridad energética sobre el hecho de que sea sustentable, ¿no? ¿Y esto se ve a nivel de los gobiernos o también a nivel de las empresas? Interesante, Fernando. No, las empresas tienen, honesto, hay muchas empresas, por ejemplo, que se habían vuelto muy verdes, como British Petroleum, hoy está reorientando las inversiones de nuevo a gas y a petróleo. Eh, por supuesto que maximizan utilidades, no le podés pedir que hagan ningún tipo de caridad ni solidaridad en mantener, digamos, inversiones en energías sustentables cuando le son más rentables las inversiones en petróleo y en gas. Yo lo que dije, Fernando, quiero en realidad cuando tienes digamos, un mercado internacionalizado
eh, regido por criterios económicos, fundamentos económicos, es conciliable el tema del acceso a la energía, el tema de la seguridad y el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad desde el punto de vista del cambio climático y de temas ambientales que son tan caros. Lo que dije es que esta trilogía se transforma en trilema. Y vos sabés que de los trilemas se sale cuando está en tensión con la asociación de dos. Y bueno, la asociación que se está dando, y es clarito, es entre la accesibilidad de energía barata y energía segura. Y se está desplazando la prioridad que tenía la energía sustentable. Esa prioridad fue muy alta, yo te recuerdo, después del COVID vino una suerte de, a lo mejor por la concientización de ese problema mundial, de que había otro problema mundial, el tema del el cambio climático, los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y vino una ola verde en ese momento. Bueno, esa ola verde ha pasado, ¿eh? Pero hay tendencias que, vuelvo a insistir, y yo las remarqué, que llegaron para quedarse y no se pueden ignorar, pese a los negacionismos, etcétera, etcétera, y pese también a los voluntarismos, porque mira las cumbres climáticas estas que se han hecho, vos viste, cada vez tienen menos representación de los primeros niveles y siguen hablando en términos voluntaristas de una serie de cuestiones. Me imagino, los temas climáticos se resuelven cooperativamente, pero cuando no se resuelven cooperativamente me parece que lo mejor es enfatizar cómo podemos profundizar estas 6 tendencias eh, que yo te estuve subrayando. Muy bien. Muy bien. Eh, Yo sí tengo una pregunta Perfecto, Gustavo, para hacer. adelante. Bueno, muy interesante la charla, Daniel. Gracias por todo lo que hablaste y toda la introducción geopolítica también actual, porque bueno, estamos viviendo este momento tan particular también y pensando en el después. Yo quería preguntarte sobre la plataforma marítima argentina. Eh, es un espacio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene mucho más. Es una fuente, como vos mencionaste, para la parte alimenticia, para, para justamente darle de comer a mucho más de lo que nosotros decimos que tenemos con el campo, con la carne y con los granos. Claro que hay un tema cultural ahí también, pero bueno, no importa. Pero además de la riqueza vitícola que tenemos, se supone que hay una riqueza mineral, y de eso te quería preguntar, si hay idea de la cantidad de esos yacimientos que puede haber en petróleo, gas, una estimación de las reservas que hay, y si eso en el futuro puede tener alguna incidencia en la matriz energética argentina y en la política para exportar, y vincular todo eso con los costos operativos que también hiciste referencia, porque si no, esos recursos no se van a poder sacar si somos ineficientes. Esa es la cuestión. Gracias, Gustavo. Fíjate vos que todos los números que yo proyecté toman en cuenta el desarrollo intensivo de vaca muerta, no el tema de nuevos descubrimientos petrolíferos en la plataforma continental nuestra, ¿eh? Las mayores chances están en el talud continental, es donde el mar argentino entra a bajar a las profundidades, ¿no? Eh, Todavía estamos explorando. Entonces, si me preguntas reservas probadas, cero, todavía no hay ninguna reserva probada ahí. Eh, Hay chances. Y bueno, yo te recuerdo que la empresa noruega, antes era Statoil, ahora es, ya no me voy a acordar, pero la empresa noruega hizo un relevamiento Equinor, muy importante de la plataforma continental con sísmica 3D, esta que se hace satelital, y le dieron aproximaciones muy interesantes. Entonces se hizo un pozo perforatorio
que había generado gran expectativa, el Argerich, ¿eh? Ahí ¿te acordás? 300 kilómetros de Mar del Plata, que se armó un lío también con los ecologistas ahí porque se oponían a que se hiciera esa perforación. Pero se hizo la perforación y comercialmente dio improductiva, es decir, muy bajo rendimiento. Mira, hablas con los geólogos se parecen a los médicos que ambos esconden los secretos abajo de la tierra, ¿no? Así que hay geólogos que te dicen, no, no, esto da para mucho, y hay geólogos que te dicen, no, hasta ahora todo lo que se intentó eh, resultó no explotable comercialmente. Algo de cierto en esta versión más escéptica hay, porque fíjate vos, el otro día estaba en una reunión en el Cari con el embajador inglés. Y yo le hice una pregunta, porque los ingleses habían, ¿te acuerdas?, empezado el desarrollo también en Malvina Norte, yo la llamo por el nombre Malvina Norte, ¿no? Pero una zona circundante a las Islas Malvinas, y habían hecho un pozo, el Sea Lion se llamaba, León del Mar, que les había dado con algún tipo de producción. Cuando se dio eso, yo me acuerdo que planteé, bueno, si estos tipos llegan a descubrir petróleo en reservas importantes ahí en la zona que rodea las islas, bueno, ahí solucionan el tema del financiamiento. Ahí van a establecer la autodeterminación de las islas y después anda a discutir con un país autónomo, ¿no? En los foros internacionales. Pero eso no se dio. El embajador me esquivó la pregunta, le dijo, ¿cómo anda la exploración petrolera en Malvinas? No, no, bueno, eso hay que remitirse a las islas porque está la Compañía de las Islas, que es la que maneja las licencias ahí exploratorias. En el fondo, eso no dio tampoco para hacer un desarrollo comercial por lo que vos dices. Estás en aguas profundas, entonces es muy caro. Yo lo que les había sugerido a ellos, miren, si llega a haber comercialidad y ustedes se deciden a compartir la renta con la Argentina, la renta petrolera, Argentina le puede dar acceso a sus facilidades, con lo cual les va a bajar los costos, va a aumentar la renta. Pero no funciona porque no se siguió dando esa explotación. Conclusión, creo que está muy en veremos. El pozo Argerich, ese que generaba grandes expectativas, dio no comercial. Se seguirá investigando, Gustavo. Perfecto, gracias. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. Hay una mano levantada. No te identifico. MB Prom 3. Ah, no, es aplauso, perdón. No, no es pregunta. Bueno, bien, estamos en tiempo. Así que, bueno, vamos cerrando entonces. La verdad que da para seguir debatiendo un rato largo. Así que, bueno, nuevamente quiero agradecerle al doctor Daniel Montamat especialmente por su generosidad, ¿no?, en compartir con nosotros su conocimiento técnico, su experiencia y sobre todo la visión estratégica, ¿no?, para un tema tan relevante para el presente y el futuro de la Argentina. Así que, y obviamente, por supuesto, gracias a todos por acompañarnos y los invitamos a seguir participando en las próximas ediciones de este ciclo. Y bueno, y buenas tardes para todos. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, hasta luego. Adiós. Hasta la próxima.